Mi hijo me robó la casa, dijo Lorraine rotundamente, como si el veredicto ya estuviera escrito. Al otro lado de la sala, Isen se rió hasta que ella pulsó el botón de reproducción. Su voz llenó la sala. Si se opone, diremos que la pierde. Jadeos. Silencio. El juez se inclinó hacia adelante. Lorraine ni se inmutó. Le di cadena perpetua. Él me dio una orden de desalojo. Espera, antes de continuar, tengo que preguntarte, ¿desde dónde lo estás viendo? Déjalo en los comentarios. Y no olvides suscribirte. Suburbios de Minnesota, tarde de finales de otoño, el aire impregnado de un fuerte aroma a hojas quemadas y traición. La llave no encajaba. Lorraine lo intentó de nuevo, la movió, la giró y luego se quedó mirando la puerta principal como si le hubiera crecido una boca y la hubiera escupido. Las luces del porche estaban encendidas, pero el felpudo de bienvenida había desaparecido. Literalmente. Parpadeó al ver el hormigón desnudo donde solía estar. Vive, ríe, escucha. Desaparecido. Una voz familiar rompió el frío a sus espaldas. No deberías estar aquí, mamá, dijo Isen en voz baja y profesional, el tono que usaba con los clientes cuando le pedían imprevistos que no quería ofrecer. Lorraine se giró lentamente. Su hijo estaba cerca del garaje, vestido como si fuera a un evento de networking, pantalones planchados, abrigo de lana, sin ninguna calidez en la mirada. Acabo de volver de casa de Diane, dijo. ¿Cómo que no debería estar aquí? Accediste, ¿recuerdas? Transferencia temporal para simplificar los impuestos y el título de propiedad. Se acercó a la escalera, pero no se ofreció a ayudarla con su bolso. Nos encargamos de todo mientras estabas fuera. No acepté tal cosa. Sus dedos se apretaron sobre el asa de su bolso de mano. Isen suspiró, un sonido que cargaba décadas de irritación no verbalizada. Firmaste los formularios digitales, mamá. Dijiste que estaba bien. Trace tiene el papeleo. Un destello de algo no verbalizado flotaba tras sus palabras. ¿Culpa? No. Arrepentimiento calculado. De esos que la gente usa como colonia cuando está segura de que se saldrá con la suya. ¿Dónde está mi llave?, preguntó Lorraine. Cambiamos las cerraduras. Las palabras la golpearon en el estómago como un paso en falso sobre hielo negro. Él no gritó, no se enfureció, simplemente lo dijo como si le recordara que la recogida de basura se había trasladado a los jueves. Esa noche, Lorraine estaba sentada en su coche al borde de la calle sin salida, con el motor apagado y la calefacción funcionando a trompicones. Su aliento empañó la ventana mientras contemplaba el porche que una vez pintó con Charles, el mismo porche donde le había entregado a Isen su ramillete de graduación. Ahora pertenecía a otra persona, aparentemente a su hijo. Encendió la luz del techo y empezó a rebuscar en su bolso, la cartera, una barrita de cereales, un Advil suelto. La carpeta, con sus registros de propiedad, no estaba. Sintió los dedos más fríos que el aire exterior. Recuerdo. 2 años atrás, estaba sentada en el solario con Isen y Trace. Consolidaremos los documentos digitalmente, había dicho él, mientras bebía un sorbo de su café con leche de avena. Así todo queda más limpio para los impuestos. Y si alguna vez te pasa algo, ya estará resuelto. Charles solo llevaba 1 año fuera. Lorraine asintió, demasiado cansada para lidiar con el papeleo. Ahora se daba cuenta de que contaban con eso. A las 23:43, llamó a la puerta lateral de la casa de los Coulson. Greg abrió en chándal, parpadeando bajo la luz del porche como si hubiera visto un fantasma. ¿Lorraine?, preguntó. Su mirada se dirigió a la casa que estaba detrás de ella. ¿Estás bien? No exactamente, dijo con voz débil pero serena. Me quedé encerrada. Es una larga historia. ¿Me prestas tu sofá? Greg dudó. Yo, sí, claro. Solo por esta noche. Solo por esta noche. No dijo más, no hacía falta. La esposa de Greg, Lisa, le trajo una manta y esbozó una débil sonrisa antes de retirarse escaleras arriba. Nadie hacía preguntas que no quería responder. Lorraine se sentó rígida en el borde del sofá de los Coulson. Sacó su teléfono. Batería al 18%. Abrió su correo electrónico, esperando encontrar algo menos lógico que la realidad. Estaba ahí mismo, en su bandeja de entrada. Asunto,
Confirmación de transferencia de escritura, secretario del condado de Hennepin. Lo abrió con el pulgar tembloroso. Nuevo propietario, Isen Matson. Propietaria anterior, Lorraine Matson, revocada. Se quedó mirando la palabra con la mirada fija. Su casa, la que compró tras la muerte de Charles, el lugar donde ella misma había restaurado los armarios y le había enseñado a Isen a revisar un interruptor, ahora le pertenecía legalmente. Ni siquiera era copropietaria. La habían borrado. Al final del pasillo, el perro de los Coulson ladró una vez y luego se quedó en silencio. Lorraine no lo oyó, ya no sentía el sofá bajo ella. Solo un pensamiento surgió en la confusión: si cambian las cerraduras, yo cambiaré las reglas. Y esa noche, con pijamas prestados y una vida prestada, Lorraine empezó a planear su regreso. No como madre, sino como tormenta. Oficina de Registros del Condado de Hennepin, una mañana fría envuelta en burocracia y traición. La empleada tenía las uñas pintadas de verde menta. Golpeaban el teclado como lluvia sobre el cristal mientras Lorraine se sentaba frente a ella, con las manos tan juntas que le dolían los nudillos. Aquí vamos, dijo la empleada con voz educada pero mecánica. Parcela número 119-2027. Vivienda unifamiliar. Título transferido por última vez hace 2 semanas. El nuevo propietario figura como Isen Matson. Hizo una pausa, mirando de reojo a Lorraine. Parentesco, hijo. A Lorraine se le revolvió el estómago, pero no se inmutó. ¿Y el anterior propietario? La empleada giró ligeramente el monitor, resaltado en rojo. Lorraine Matson, estado, liberación voluntaria, susurró. ¿Voluntaria? Aquí dice que la propiedad se registró como transferencia de donación, 90, marcada para reestructuración patrimonial intergeneracional. Se volvió hacia Lorraine con una sonrisa comprensiva. Bastante común. Los asesores patrimoniales lo hacen todo el tiempo. Nunca le regalé mi casa, dijo Lorraine con voz tranquila pero cortante. Y nunca firmé ninguna transferencia. La sonrisa del empleado se desvaneció. Bueno, alguien lo hizo. De vuelta en su coche, Lorraine llamó a Isen. Él contestó tras 2 timbres. Mamá, dijo, como un hombre de negocios que llega tarde a una conferencia. Has estado en la secretaría. Falsificaste mi nombre. Una pausa. No te pongas dramático. Fue una transferencia simplificada. Dijiste que sí. Simplemente no lo recuerdas. Estabas cansado, de luto. No me engañes, Isen. Es por tu bien. Las casas necesitan mantenimiento, impuestos, reparaciones en el techo. A tu edad, no necesitas ese estrés. Además, Trace y yo estamos optimizando el valor de la propiedad. ¿Te refieres a revenderla?, dijo Lorraine con sequedad. Él rió entre dientes. Nos lo agradecerás luego. La casa está mejor en manos jóvenes. Colgó sin decir nada más. Le temblaba la mano, pero no los ojos. No lloró. Condujo. Mara vivía a 15 minutos de allí, en un dúplex histórico de ladrillo que olía a aceite de limón y libros viejos. Lorraine no la había visto en 5 años, desde el funeral de Charles. Lorraine, parpadeó Mara sorprendida, secándose las manos con un paño de cocina. Dios mío, ¿ha pasado? Espera, ¿qué pasa? Lorraine le entregó la escritura impresa, con el pergamino voluntario resaltado aún quemándose en la página. 10 minutos después, estaban sentadas a la mesa del comedor de Mara, con una pila creciente de documentos legales y amargura entre ellas. No solo mintió, dijo Mara, hojeando el documento. Usó tu firma digital, copiada de un antiguo poder notarial. Esto no fue planificación patrimonial. Fue fraude de identidad. Lorraine se quedó mirando el té que Mara le había puesto delante. Estaba intacto. Ya no sentía ningún sabor. ¿Podemos probarlo? Podemos enterrarlo en esto, dijo Mara. Esto es abuso financiero a personas mayores, consentimiento falsificado, transferencia falsa de propiedad. Es un delito grave, y uno muy serio. Lorraine exhaló lenta y deliberadamente, como si soltara humo viejo de un incendio que no provocó. Mara se inclinó hacia adelante. ¿Qué quieres hacer? Lorraine levantó la vista. Su voz no tembló. Trátalo como a un extraño en mi puerta.
Más tarde esa noche, regresó con los Coulson, rechazando cortésmente una segunda noche en su sofá. Necesitaba tranquilidad, necesitaba sus propios pensamientos y no la hospitalidad de nadie. En cambio, aparcó detrás de la iglesia en la avenida Fremont, inclinó el asiento hacia atrás y sacó una pequeña libreta que siempre guardaba en la guantera. Escribió: Isen cree que esto era sobre una casa, pero era sobre borrar, y ahora es sobre precisión. El frío ya no la molestaba. La rabia tenía su propio calor. Guardó la libreta en la consola, silenció el teléfono y miró hacia el aparcamiento, la luz de la luna rebotando en la escarcha, las hojas rígidas y la grava vieja. Esto ya no era dolor. Era preparación. Y Isen acababa de cometer el peor error. No la dejó fuera. La despertó. Suburbios de Minnesota, sábado por la tarde. Vapores de pintura fresca, viejos recuerdos y la furia silenciosa de una mujer que reclama su espacio. El cartel de "Se vende" estaba apoyado en el borde del jardín como un trofeo. Debajo, casa abierta, de 12 a 15 horas. Lorraine se ajustó el cuello de su chaquetón azul marino y salió a la acera. Sus tacones resonaron contra el camino de piedra que ella misma construyó, ladrillo a ladrillo, el verano después de la muerte de Charles. Ahora, desconocidos aparcaban torcidos junto a la acera, deambulando hacia la casa como si tuvieran derecho a soñar en ella. Dentro, el aroma a limón contrastaba con la pintura fresca. La isla de la cocina estaba decorada con un bol de limas artificiales y folletos impresos a todo color, la misma isla donde solía dejarle notas a Isen cuando llegaba tarde a escondidas, oliendo a cerveza barata y a confianza en sí mismo. Una voz llegó desde la sala. Y hemos rediseñado este espacio con un aire minimalista post-escandinavo, dijo Trish con voz alegre. Mucha luz natural, perfecta para recibir visitas. Lorraine se quedó en la puerta el tiempo justo para hacer contacto visual. Trish parpadeó, titubeando a media frase. Sus labios brillantes se separaron, pero no pronunció palabra. Lorraine sonrió. Debes ser el agente. Qué buen trabajo de puesta en escena. ¿Repintaste las molduras o solo las retocaste con Photoshop? Una pareja cercana rió entre dientes, ajena a todo. Lorraine se giró hacia ellos. Llevo años observando este lugar, dijo, señalando el pasillo con la cabeza. Una estructura increíble. Ha sobrevivido a todas las tormentas desde el 92. La pareja asintió, interesada. ¿Vivían cerca?, preguntó el hombre. Vivía cerca, dijo ella. Y dentro durante 30 años. Trish entró rápidamente. Disculpe. Esta área es para compradores precalificados. Lorraine la ignoró. Se acercó a la repisa, ahora adornada con arte genérico y estéril. No había fotos familiares, ni Charles, excepto, se quedó sin aliento, medio escondido detrás de una caja de materiales de montaje, asomando por debajo de una pila de manteles individuales, un pequeño marco blanco y negro. Charles con su uniforme azul marino, sosteniendo a Isen, un recién nacido. Lorraine extendió la mano para cogerla. Trish la vio. No deberías estar aquí, susurró Trish. No estás en la escritura. Lorraine pasó el pulgar por la esquina de la foto. Te perdiste esta. Qué descuidada. Ya fuera. Pero Lorraine se volvió hacia la joven pareja que la seguía con curiosidad. ¿Saben?, dijo en voz baja, cuando una casa ha sido robada por fraude, no por el destino, suele cargar con ese peso. Las paredes lo recuerdan. La mujer parecía insegura ahora. ¿Robada? El rostro de Trish palideció. Lorraine guardó la foto con cuidado en su abrigo y vio algo más en el perchero junto a la entrada. Su bufanda, de lana color burdeos, hecha a mano, la que Charles le había comprado en un puesto en Door County. La arrancó del gancho. Parece que te falta otra pieza, dijo. Trish parecía a punto de estallar. Lorraine se giró para irse, con el viento en su abrigo como una capa, pero a mitad de camino sacó su teléfono. Mara, dijo cuando la línea se atendió. Sí, hay actividad. Grupos de turistas, mentiras de agentes inmobiliarios, todo el rollo. Hizo una pausa, observando a la pareja alejarse del porche y regresar a su coche. Vamos a ir más despacio con esto. De vuelta en su coche, colocó la foto de Charles en el asiento del copiloto. No te preocupes, murmuró. Intentaron delatarnos. Su mano se posó brevemente en el marco.
pero no he terminado de ganar tiempo. Centro de Minneapolis, al atardecer, paredes de banco, carpetas legales y una madre leyendo la traición de su hijo con tinta negra. Lorraine estaba sentada frente al empleado del banco en un cubículo de cristal, de esos que se supone que parecen transparentes, pero que de alguna manera hacen que todo parezca expuesto. Por supuesto, señora Matson, dijo el joven, tecleando. Podemos consultar toda la actividad de los últimos 3 años. ¿Desea copias impresas o acceso digital? Ambas, dijo Lorraine. Su voz tenía la precisión de quien deja de disculparse por parecer firme. Mientras imprimía los registros, la mirada de Lorraine se posó en el calendario del banco. El 17 de octubre, rodeado en rojo, era su cumpleaños. Recordó ese día. Trish le había enviado un mensaje grupal que decía, «Felices 72 a la mismísima reina». Pero Isen no había llamado. Ahora entendía por qué. Los papeles se deslizaron sobre la mesa. 4 retiros, autorización de firma electrónica grande. Uno de ellos la hizo parpadear. $28,000, preguntó. El empleado asintió. Sí. Distribuidos por transferencia bancaria, certificados con credenciales en línea. No lo autoricé. Esa no es mi firma. Dudó. Eres el único titular de la cuenta. ¿Alguien te ayudó a administrar tus finanzas? Hijo mío, dijo, pero eso termina ahora. Más tarde, en la oficina de Mara, los documentos estaban desplegados sobre la mesa como cartas en un juego amañado. Ese es su número de ruta, dijo Lorraine, señalando un comprobante de transferencia. Esa es la cuenta comercial de esa empresa inmobiliaria que registró en 2021. Mara arqueó una ceja. ¿Te acuerdas de eso ahora? Puede que sea vieja, dijo Lorraine, pero he estado cuidando mi dinero por más tiempo del que él ha estado viendo tutoriales de YouTube sobre cómo ser su propio jefe. Mara se recostó, impresionada. Esto es suficiente para empezar a construir un caso. Fraude, explotación financiera, uso indebido de acceso fiduciario. Sumado a la escritura falsificada, no es solo civil, es criminal. Pues que empiece el cronómetro, dijo Lorraine. No hay que esperar más. Esa noche, Lorraine estaba sentada en el sótano de la iglesia donde la organización sin fines de lucro guardaba su equipo de medios. La habitación olía ligeramente a tóner de fotocopiadora y moho. Mara preparó el trípode. ¿Seguro que quieres hacer esto ahora?, preguntó. No voy a esperar a que nadie más confirme mi verdad. Lorraine se alisó el cabello, se irguió, presionó la palma de la mano sobre la gruesa carpeta de recibos bancarios y papeles notariales. La cámara parpadeó en rojo. Me llamo Lorraine Matson. Tengo 72 años y mi hijo me robó mi casa, mi dinero y mi nombre. Así es como. Su voz no se quebró ni una sola vez. Al terminar la grabación, le envió una copia a Mara por correo electrónico y subió otra a una carpeta en la nube titulada «Si desaparezco». Luego abrió su navegador y abrió un formulario de contacto de noticias locales. No lo llenó. Todavía no. Pero sus dedos se posaron sobre el campo del mensaje. Al final, escribió una sola frase, «Tengo pruebas», y empieza con un hecho. A la mañana siguiente, el sol salió borroso y frío. Lorraine se quedó de pie junto a la ventana de la habitación de invitados de los Coulson, observando cómo la calle se llenaba lentamente de hojas que no sabían dónde posarse. Su teléfono vibró. Un mensaje de Mara, adjunto, borrador de declaración jurada, escrito de demanda de LM. Abrió el archivo y lo hojeó. Cada párrafo le impactó con una claridad inconfundible: explotación financiera de un adulto vulnerable, liquidación de bienes no autorizada, consentimiento falsificado. Todo estaba allí. Se sentó lentamente y abrió su cuaderno. Garabateó una línea en una página en blanco: ¿qué es lo peor que podría pasar si les vendo la casa sin que ellos lo supieran? Y debajo, añadió, o mejor aún, ¿qué es lo mejor? Porque si Isen había construido esta estafa con confianza, Lorraine estaba a punto de desmantelarla con confianza, y no hay furia como la de una mujer que no tiene nada que perder excepto su paciencia. Afueras de Minneapolis, principios de invierno, suelo helado, acuerdos silenciosos y justicia disfrazada de papeleo. Lorraine se ajustó la bufanda al entrar en la estrecha y soleada oficina de Abenstead, un viejo edificio de ladrillo reconvertido en una organización sin fines de lucro dedicada a la vivienda. La recepcionista le ofreció una jarra de sidra y una sonrisa esperanzadora.
Somos pequeños, dijo la mujer, pero creemos en la tierra con propósito. Perfecto, pensó Lorraine. Se reunió con la directora, una mujer sensata llamada Mai, que llevaba guantes sin dedos en interiores y leía las propuestas de subvención como si fueran partes de guerra. Lorraine explicó su oferta con sencillez: vender el terreno, no la estructura. La casa, ocupada por su hijo y su ambición, se convertiría en un inquilino temporal. Mai arqueó las cejas, pero no dudó. «¿Quieres darles el aire que respiran?», dijo. «Hasta que podamos recuperarlo», respondió Lorraine. «Y luego quiero que se convierta en algo que retribuya. Vivienda, apoyo comunitario, sin nombres heredados, solo impacto». Mai extendió una mano insensible. «Ya tienes un comprador». El papeleo se aceleró de lo que Lorraine esperaba. Resulta que las organizaciones sin fines de lucro actúan con rapidez cuando se les dan escrituras limpias y una urgencia con tintes de venganza. Firmó la venta del terreno en una cabina de cafetería, con la pluma rascando el formulario con la precisión de un bisturí. Al final de la semana, Isen recibió la carta de Avenstead Community Holdings. Asunto: notificación de uso de la propiedad, parcela 119-2027. Estimado señor Matson, esta notificación confirma que, a partir del 2 de diciembre, el terreno bajo el número 1428 de Elder Lane ya no es suyo. Tiene 14 días naturales para desalojar la propiedad o comenzar a pagar la renta mensual a Avenstead de acuerdo con la política de ocupación de la organización sin fines de lucro. Lorraine imaginó su rostro, la arrogancia transformándose en confusión y luego en rabia. No sonrió, pero sí encendió una vela. Retrocediendo 2 años. Isen estaba sentado en los escalones del porche, con la cabeza entre las manos y un fajo de papeles de ejecución hipotecaria a su lado. «Solo necesito 25.000 para cubrir el margen de garantía», dijo. «Luego puedo refinanciar y arreglar la venta». «Lo juro». Lorraine había pasado por alto el pelo revuelto y la desesperación. Vio al chico que lloraba cuando lo pillaban mintiendo, antes de aprender que las mentiras podían ser más rentables. Le había entregado el cheque discretamente y nunca volvió a ver el dinero ni la casa. Ahora se daba cuenta de que no lo había perdido. Lo había invertido en su futura ruina. Una semana después del aviso, su teléfono vibró. Un número privado. La voz de Trisa se quebró como una fisura. «Te vas a arrepentir de esto, Lorraine. No tienes idea de lo desquiciada que te hace ver esto. Podemos demandarte por daños emocionales. Represalias». Lorraine puso la llamada en altavoz y la dejó sobre la mesa mientras revolvía el té. «¿Terminaste?», preguntó. «Esto es ilegal». «Lo comprobé». «No lo es», dijo Lorraine. «Isen es tu hijo». Lorraine dejó que el silencio se alargara. «Exactamente». Luego colgó la llamada y bloqueó el número. Más tarde esa noche, Mara envió un mensaje de texto: solicitud de prensa. Canal 7 quiere un comentario. Lorraine escribió su respuesta con firmeza: todavía no. Que el silencio hable primero. Pero a la mañana siguiente, su bandeja de entrada tenía un asunto que la hizo reflexionar: Avenstead, paquete de bienvenida para nuevos propietarios. Lo abrió. Al final, una firma: bienvenida a la comunidad y gracias por elegirnos, Kelsey y Jordan Wright. Lorraine parpadeó. La joven pareja de la jornada de puertas abiertas. Recordó su amabilidad, su curiosidad, la forma en que Jordan le había preguntado, ¿vivían cerca?, y cómo Kelsey había vuelto la mirada al porche como si significara algo. No eran simples compradores al azar. Eran sus testigos. Ahora eran los nuevos administradores de la tierra. No un capricho del destino, una corrección completa. Lorraine imprimió el correo electrónico y lo pegó en la pared. La casa quizá todavía pareciera la de Isen, pero la tierra debajo, esa sí que era suya. Y en 13 días, Isen aprendería lo que se sentía ser el que no tenía llave. Junto a la impresión, garabateó una nota con rotulador negro: se puede preparar una casa, pero no se puede fingir ser el propietario. Y mientras la nieve empezaba a caer sobre el jardín que ya no le pertenecía, Lorraine abrió una carpeta con el título: Próximos pasos. Porque esto no era venganza, sino bienes raíces. Y ella le estaba dando la vuelta a la historia. Centro de Minneapolis, al anochecer, las aceras crujientes por la escarcha, los mensajes de voz llenos de desesperación y el poder cambiando de manos silenciosamente.
El mensaje de voz de Isen llegó a las 6:47 de la tarde. Mamá, creo que ha habido un malentendido. Este grupo de Avenstead está siendo irrazonable. Solo necesitamos sentarnos y hablar como familia. Lorraine no respondió. Simplemente pulsó bloquear y dejó su teléfono boca abajo junto al cheque que estaba a punto de firmar. En el nuevo anexo de Avenstead en el centro, Lorraine entró en una estrecha oficina pintada en tonos cálidos. Un letrero escrito a mano pegado al mostrador decía: nadie es dueño de personas, solo de tierras. E incluso eso debe tomarse prestado con cuidado. Detrás del escritorio estaba sentada Anya, una veinteañera con gafas gruesas, un cardigan 2 tallas más grande y una mirada que denotaba que había visto más burocracia de la que debería a su edad. Tú debes ser Lorraine, dijo Anya, levantándose para estrecharle la mano. Nos sentimos honrados. Y, francamente, un poco atónitos. Lorraine arqueó una ceja. ¿Aturdida? Anya sonrió. No mucha gente se defiende así, y menos con tanta limpieza. Lorraine no le devolvió la sonrisa. No es venganza. Es un precedente. Anya asintió solemnemente y la condujo a una pequeña sala de reuniones. Revisaron documentos, términos del contrato de arrendamiento, fundamentos legales y una carta ya redactada, esperando la firma de Lorraine. Quería comentarte esto, dijo Anya. Es un formulario de donación para crear un fondo de defensa legal específicamente para personas mayores que enfrentan un desplazamiento fraudulento. Sería el primero de este tipo en el condado de Hennepin. Lorraine leyó la página 2 veces. ¿Cuánto me ayudará esto? Mucho. La gente no se da cuenta de la frecuencia con la que esto sucede. Simplemente no siempre tenemos los recursos para defendernos. Lorraine firmó sin dudarlo y extendió el cheque. Anya parpadeó al ver la cantidad. ¿Segura? No compro justicia, dijo Lorraine. Estoy financiando la resistencia. Su teléfono volvió a vibrar más tarde esa noche, y el buzón de voz se transcribió automáticamente. Trace Matson, necesitas ayuda. Todos saben que no estás bien. Hemos sido pacientes, pero esto... Estamos hablando con un abogado. La inestabilidad mental en las personas mayores es motivo de tutela. Lorraine, aún estás a tiempo de arreglar esto antes de que alguien intervenga. Lorraine lo borró y luego se rió a carcajadas por primera vez en semanas. A la mañana siguiente, recibí una llamada de un número local. Señorita Matson, le habla Jordan Bellamy de Channel 4. Estamos haciendo un segmento sobre fraude inmobiliario a personas mayores y nos enteramos del caso Avenstead. ¿Le gustaría hablar ante la cámara? Lorraine dudó. Lo consideraría, dijo. Con una condición. Seguro. Mi nombre no está aquí. Hablaré, pero Isen no puede saber que soy yo. Una pausa en la línea, luego, entendido. Difuminaremos el rostro, disfrazaremos la voz, solo tu historia. Lorraine miró por la ventana. La nieve empezaba a derretirse en jirones al otro lado de la calle. Pues vamos a contarlo, dijo. Una hora después, se encontró con Anna para ultimar el papeleo. Mientras recogían sus cosas, Anna hizo una pausa. No quiero pasarme de la raya, pero, ¿quieres tomar un café algún día? Me recuerdas a mi abuela. Ella tampoco dejaba que nadie la silenciara. Lorraine rió suavemente. Siempre y cuando no esperes que teja ni hornee. Anna sonrió. Espero que me guíes. Salieron juntos a la intensa luz invernal. Lorraine se ajustó la bufanda para protegerse del viento. Su teléfono vibró de nuevo en el bolsillo de su abrigo, el número de Isen se desbloqueó solo un segundo más de lo previsto. Lo dejó sonar. ¿Vas a responder eso?, preguntó Anna. Lorraine miró el cielo pálido. No, dijo. Ya no me entiende la voz. Y con eso, cruzó la calle, con el pavimento limpio bajo sus tacones y la energía calentándole la columna. De regreso a casa, abrió su cuaderno y escribió una nueva línea en una página en blanco: déjalos llamar. Ahora estoy construyendo mis propias puertas. Y en algún lugar al otro lado de la ciudad, en una casa construida sobre la arrogancia, el primer aviso de alquiler se deslizó por la ranura de correo de Isen, sin leerlo pero sin sentirlo. Minneapolis, a media mañana, las pantallas brillaban, las líneas de tiempo se movían y la voz de una madre resonaba más lejos de lo que su hijo jamás imaginó.
Lorraine no tenía Twitter. Se enteró de la mujer encerrada por un hombre cuando Anna le envió una captura de pantalla, con el clip borroso de su entrevista enmarcado por miles de retweets. Solo les di 10 minutos, había dicho Lorraine. Les diste un movimiento, respondió Anna. El clip en sí estaba en silencio. Lorraine, a contraluz y recortada, habló lentamente. Sin dramatismo, sin teatralidad, solo que mi nombre no importa. Lo que importa es que cría a un niño en una casa que pagué, y él se la robó. La cámara se había fijado en sus manos, aún arrugadas, pero apretadas lo suficiente como para sugerir que el fuego no se había extinguido. En 48 horas, el video tenía más de 1,2 millones de visualizaciones. Los comentaristas escribieron cosas como, a mi abuela también la echaron. Nunca supe qué hacer. Ahora sí. No perdió su casa. Le dio un nuevo significado. Esta es la justicia mayor con lápiz labial y guantes de cuero. Lorraine estaba sentada a la mesa del comedor con una taza de té suave y observaba cómo el mundo se ponía al día con la guerra que ella había estado librando en silencio. Isen, mientras tanto, se ahogaba. Las inmobiliarias locales cortaron lazos. Su sitio web dejó de funcionar. Un cliente publicó una reseña de una estrella: si trata así a su madre, ¿cómo tratará a tu fideicomiso? Trace publicó una historia pasivo-agresiva en Instagram, una foto de una infusión con el texto, cuando todos te ven caer, pero ya te ha soltado. Lorraine puso los ojos en blanco, abrió su portátil y escribió, cómo robarle a tu madre y perderlo todo por una mujer con recibos. Lo publicó en un sitio de alojamiento de blogs que Mara recomendó. No fue florido. No fue mezquino. Fue quirúrgico. Párrafo a párrafo, Lorraine expuso los documentos falsificados, las transferencias bancarias, la cita donde Isen dijo, nos lo agradecerás más tarde. Capturas de pantalla, sellos, nombres. Para cuando pulsó el botón de publicar, ya recibía mensajes de desconocidos. Algunos simplemente decían, gracias. Uno decía, mi hijo hizo lo mismo. Creí que era la única. Mara llamó esa tarde. 3 jueces solicitaron revisar su caso anticipadamente, dijo. La presión de los medios obra milagros, o al menos asusta a los secretarios. Mantengámoslos asustados, dijo Lorraine. Más tarde esa semana, Lorraine recibió un mensaje de un número que no reconoció. Solo 2 líneas, hola, abuela. Lo siento. Se quedó paralizada y luego se quedó mirando el nombre, Lexi M., la hija de Isen, de 17 años. No habían hablado en 2 años, desde la noche en que Lorraine se negó a avalar un préstamo universitario privado y la llamaron, conteniendo la emoción, en la mesa de acción de gracias. Sus dedos se cernieron sobre la respuesta, pero no escribió. Todavía no. En cambio, abrió la aplicación de fotos y encontró una foto de cuando Lexi tenía 6 años, de pie en el patio trasero, cubierta de pintura de dedos, con un cartel que decía, el jardín de la abuela es el que mejor crece. Lorraine la guardó en una carpeta marcada como, quizás. Al día siguiente, sonó el timbre. Era Anna con 2 cafés y un sobre. No te preocupes, dijo Anna sonriendo, pero, ¿tu entrada del blog? La está archivando el Museo de Historia Local como caso de estudio de resistencia cívica digital. Lorraine se rió. Es la frase más ridícula que he oído en mi vida. Es real, dijo Anna. Te estás volviendo popular. Lorraine levantó el café como si fuera un brindis. Ojalá sea de las que se aguantan. Esa noche, la casa estaba en silencio. Estaba sentada en la cama, con la bata bien abrigada y la pantalla del portátil atenuada. Se quedó mirando el mensaje de Lexi, pero no respondió. En cambio, escribió una sola frase en su diario: el árbol recuerda la raíz, incluso cuando las ramas olvidan. Luego cerró la tapa porque una buena tormenta sabe cuándo detenerse. Y Lorraine no había terminado de construir el suyo. Juzgado del condado de Hennepin, temprano por la mañana. Cielos grises afuera, trajes grises adentro, y un pronóstico de ajuste de cuentas. La sala del tribunal estaba demasiado calurosa. Lorraine estaba sentada en la primera fila de la mesa del demandante, con la chaqueta planchada y los ojos fijos. No se inquietó, no suspiró. Dejó que el silencio se convirtiera en su armadura mientras el abogado de Isen hablaba en círculos, convirtiendo su dolor en confusión y su edad en incompetencia. Este es, su señoría,
Un trágico caso de malentendido, dijo el abogado con suavidad. Mi cliente actuó en lo que creía que era lo mejor para su madre. Ella había aceptado verbalmente un traslado, una decisión tomada bajo presión, quizás debido al desgaste emocional de la viudez. Se volvió hacia el estrado. ¿Es posible que la señora Matson simplemente lo haya olvidado? Lorraine no se inmutó. Pero Mara se levantó antes de que el juez pudiera responder. Si lo olvidó, su señoría, dijo Mara, colocando 3 carpetas gruesas en el carrito de pruebas, de alguna manera también falsificó registros bancarios, creó un testimonio falso en video y certificó su propio nombre bajo pena de perjurio, lo cual sería sorprendente para alguien supuestamente confundido. Una pequeña carcajada se escuchó en la galería. El juez no sonrió, pero no objetó. Analizaron los hechos, retiros bancarios relacionados con las emergencias comerciales de Eisen, metadatos de correo electrónico que mostraban la firma de Lorraine aplicada después de la medianoche desde una dirección IP diferente, el testimonio en video de Lorraine reproduciéndose en la pantalla de un tribunal. Su voz, serena y devastadora, mi hijo usó mi dolor como una almohadilla de tinta y borró todo lo que me quedaba. Eisen se removió en el asiento, con la mandíbula apretada y la corbata demasiado apretada. Le susurró algo a su abogado. Lorraine no lo miró. El juez hizo preguntas. ¿Tomaba la señora Matson algún medicamento al momento de firmar? No, respondió Mara. ¿Algún diagnóstico de capacidad disminuida? No, su señoría. De hecho, entregó la evaluación cognitiva firmada por un neurólogo, función ejecutiva excepcional para su edad, leyó el juez en voz alta. Golpeó el bolígrafo una vez contra el escritorio, y luego otra vez. Afuera, la lluvia trazaba líneas en la ventana del juzgado. Dentro, Eisen empezó a sudar. Trace no apareció. Su nombre figuraba en la citación. Su asiento en la galería estaba vacío. Lorraine lo notó y lo archivó como la última página de un libro quemado. El abogado de Eisen intentó una moción de aplazamiento, alegando que se necesitaban registros adicionales y que la tensión emocional había afectado la memoria del cliente. El juez echó un vistazo a las carpetas sobre la mesa, a los recibos notariados, a la carpeta marcada como cronología del demandante. Luego a Lorraine. Ella le devolvió la mirada, quieta y tranquila. Él suspiró. Moción denegada. Más tarde, afuera, en el pasillo, Lorraine y Mara permanecieron bajo las vibrantes luces fluorescentes. Los periodistas esperaban cerca de la salida de seguridad. Salió mejor de lo esperado, dijo Mara, guardando los expedientes judiciales en su bolso de cuero. Me lo esperaba, respondió Lorraine. Lo que no esperaba era lo fácil que era ser subestimada. Mara sonrió. Esa es tu arma más afilada. Lorraine arqueó una ceja. No. Se giró hacia las puertas. Mi arma más poderosa es que aprendí a esperar. Esa noche en casa, Lorraine se preparó un té rooibos en infusión larga. No se sentó, solo se quedó de pie junto a la ventana, observando el viento soplar entre los árboles ralos. Su teléfono vibró. Número desconocido. El mensaje de voz fue breve. Una voz de hombre: mamá, creo que ya lo entendiste. ¿Podemos hablar? No lo volvió a poner. Solo escribió una palabra en su cuaderno: casi. Porque Eisen aún no lo sabía, pero su tormenta ni siquiera había empezado. Minneapolis, a última hora de la tarde, activos en declive, reputaciones desmoronándose, y una madre firme en medio de la tormenta. Empezó con una propiedad en venta, luego con 3. Para cuando llegó el viernes, Eisen tenía 6 propiedades en venta, todas infravaloradas, limpias en apariencia, pero con la podredumbre escondida tras las paredes de las transacciones que las construyeron. La junta local de la MLS se dio cuenta. Luego, el subreddit inmobiliario de la ciudad, y luego un presentador de un programa matutino que usó las palabras liquidación y legado quemado al mismo tiempo. Mara le envió a Lorraine una captura de pantalla del segmento en tendencia: madre contra hijo, la guerra inmobiliaria se intensifica en un drama judicial. Lorraine ni se inmutó. Simplemente respondió: no me di cuenta de que me tocaría el primer puesto. En la oficina de Abenstead, se publicó un comunicado de prensa. La casa en Elder Lane, que antaño fue el santuario de Lorraine y luego su campo de batalla, sería renovada para convertirla en viviendas de transición para personas mayores desplazadas. Lorraine revisó el comunicado ella misma. Sin nombres, le dijo a Anna:
solo resultados. Anna asintió. De todas formas, el impacto habla más fuerte. Esa noche, Isen se quebró. Irrumpió en una transmisión en vivo, sin afeitar, con los ojos rojos y la voz desesperada. La están haciendo pasar por una heroína, se enfureció ante 213 espectadores. Pero es inestable. Tiene problemas, lapsus de memoria, confusión. Todo está siendo manipulado. Lorraine vio el video una vez y luego llamó tranquilamente a Sasa Rohr, la neuropsiquiatra que le había realizado la evaluación anterior. ¿Podemos actualizar la evaluación?, preguntó Lorraine. La doctora Rohr accedió. A la mañana siguiente, Lorraine estuvo sentada 2 horas bajo luces brillantes y preguntas silenciosas. Nombre, fecha, lugar, recuerdo serial, memoria diferida, patrones espaciales, juicio ético, todos obtuvieron puntuaciones perfectas. Al final, el Dr. Rohr firmó una nueva carta. Lorraine Matson demuestra una resiliencia cognitiva, una introspección y un procesamiento excepcionales. No hay evidencia de deterioro. De hecho, sus facultades superan los parámetros estándar para su grupo de edad. Lorraine lo dobló y lo guardó en una carpeta carmesí con la etiqueta «Verdad». Mara reenvió el informe al tribunal, a la prensa y, estratégicamente, al boletín jurídico sin fines de lucro con más de 30.000 suscriptores. Cayó en las bandejas de entrada como un mazo. La narrativa de Isen también se quebró en público. Un medio publicó una cronología comparativa, fecha de retiro, compra del negocio de Isen, falta el consentimiento firmado de Lorraine en negrita debajo. Ella no lo olvidó. Él simplemente contaba con ello. A la mañana siguiente, Lorraine se despertó temprano. La lluvia golpeaba las ventanas de su apartamento, fría y rítmica, como si alguien llamara educadamente a la puerta antes de que la justicia entrara en la habitación. Se preparó un té, rooibos otra vez. Al sentarse, su bandeja de entrada contenía un mensaje de Anna. Asunto, pensé que te gustaría esto. Adjunto, una cita del agente de compras de Isen, de origen anónimo, le preguntamos por su financiación. Se encogió de hombros y dijo, de todas formas, no es mi dinero. Pensamos que era una broma. Lorraine cerró la laptop lentamente y tomó su bolígrafo. En la siguiente página en blanco de su cuaderno, escribió, que saquen el dinero. Yo cobraré lo que importe. Y justo cuando dejó la libreta, su teléfono vibró. Un mensaje de voz de un número que no figuraba en la lista. Lo reprodujo una vez, con una voz quebrada, solo interrumpida por una respiración agitada y el sonido de alguien que intentaba contener el llanto. Mamá, la casa. Se la están llevando. Dijeron que tenemos 2 semanas. Tú ganas. Vale, conseguiste lo que querías. Solo por favor. Lorraine se quedó mirando al suelo un buen rato y luego borró el mensaje. Porque no se trataba de ganar. Se trataba de recordarle al mundo que una firma falsificada puede darte un momento, pero el carácter siempre se paga. Y Isen estaba arruinado. Tribunal del Condado de Hennepin, principios de primavera, día del veredicto, el deshielo entre la traición y el ajuste de cuentas. Lorraine no se vistió para la guerra. Se vistió como cualquier otro día, pantalones gris oscuro, blusa azul marino, pendientes sencillos, de esos que su marido solía elogiar sin palabras, solo con una mirada. Se quedó parada fuera de las puertas del juzgado un buen rato, luego entró sin pestañear. La sala 4B zumbaba. Los periodistas se agrupaban al fondo. Un dibujante de sala se instaló cerca de la galería, con el bolígrafo en la mano. Isen estaba sentado 2 mesas más allá, con la mandíbula apretada, el traje arrugado en el cuello como si lo hubieran reutilizado después de unas disculpas. Su abogado le susurró al oído. No miró a Lorraine. Ella tampoco lo miró. Miró al juez. El fallo no fue un estruendo, sino una tormenta que se avecinaba tras cada sentencia. El tribunal determina que la transferencia de propiedad se ejecutó sin consentimiento legítimo, declaró el juez, y se apoyó en documentación falsificada, una redirección financiera no autorizada y una violación de la confianza fiduciaria. El juez se giró hacia Isen, quien finalmente levantó la vista, pálido y boquiabierto, como si la incredulidad aún fuera una opción. Se le ordena desalojar la propiedad en un plazo de 7 días naturales, reembolsar la indemnización por daños y perjuicios que figura en la auditoría financiera y cooperar con la investigación penal en curso, ahora remitida a la Fiscalía del Condado. Lorraine lo oyó todo. No parpadeó, no lloró,
solo susurró, gracias. No al juez, sino a sí misma. Tras el fallo, Lorraine salió al débil sol primaveral, con una multitud de periodistas a sus espaldas. Señora Matson, ¿cómo se siente? ¿Qué hará con la casa? ¿Esperaba alguna vez justicia? Levantó una mano, con gracia, sin desdén, y siguió caminando. Había cosas que no eran para las cámaras. Esa misma tarde, Lorraine se paró frente a la casa por última vez. El letrero del Elder Lane parecía descolorido, pero la tierra bajo él, suya de nuevo. May, de Avenstead, esperaba en la acera, con la llave en la mano y el portapapeles bajo el brazo. Lorraine aún no lo había cogido. Salió al porche, dejando que el silencio se instalara, el porche donde Charles una vez cambió una bombilla sin preguntar, donde Lexi derramó zumo a los 6 años, donde Isen se había parado a pedirle un cheque que nunca debería haber firmado. Inhaló, no para cerrar el círculo, sino para despejarse. May le entregó la llave. Ahora es tuya. Lorraine asintió y se lo ofreció. Para cobijo, dijo, para la comunidad, no para el legado. May lo cogió. Haremos que valga la pena. En ese momento, un hombre con chaqueta de franela se detuvo en la acera. 30 y tantos, barba rala, un desconocido. ¿Eres ella, verdad?, preguntó con dulzura. La que dejaron fuera. Lorraine ladeó la cabeza. Lo soy. Mi mamá pasó por algo similar. Ella no luchó. Tú sí. Asintió una vez. Me ayudaste más de lo que crees. Lorraine lo vio alejarse y luego volvió a mirar la casa. No se despidió con la mano. No hacía falta. Acabo de limpiar la casa, susurró. De vuelta en su apartamento, Mara le esperaba con vino y algo más en la mirada. Esta mañana me llegó un paquete, dijo. De Traich. Lorraine hizo una pausa, con el abrigo aún a medio quitar. ¿Qué tipo de paquete? Mara le entregó una memoria USB. Lo grabó. Isen, hace meses, con el audio completo. Habla de falsificar los formularios. Dice que nunca te opondrías. Dice, y cito, si se pone a hablar, la manipulamos y conseguimos la tutela. Lorraine se quedó quieta. Las palabras no le dolieron. Le aclararon la situación. Nunca lo entregó. Lo hizo ahora, y ya fue presentado ante la fiscalía. Lorraine tomó el viaje, no como un trofeo, sino como un récord, una prueba de que incluso las personas que están al lado de los monstruos a veces dejan la puerta de la jaula abierta. Esa noche, Lorraine se sirvió una copa de vino tinto, seco, sin hielo. No brindó ni se regodeó. Simplemente abrió su cuaderno en una nueva página y escribió, me desalojaron, así que los exilié. Y debajo, más pequeño, la casa está caliente de nuevo porque las mentiras han salido a la luz. No le dio al play a la grabación. Todavía no. Algunas victorias no necesitan repetirse, sobre todo cuando el silencio posterior lo dice todo. Cárcel del condado de Hennepin, ala de visitas, sillas de plástico, plexiglas y el silencio frágil entre los finales y la rendición de cuentas. Lorraine se sentó primero. La silla se tambaleó ligeramente sobre el linóleo irregular, pero no la ajustó. Al otro lado del cristal rayado, Isen ya estaba sentado, con su mono naranja y las manos esposadas a una barra metálica bajo el escritorio. Llevaba el pelo más largo y despeinado. Su rostro parecía más pequeño sin la expresión de derecho que se extendía sobre él. No contestó el teléfono. No de inmediato. Golpeó el cristal una vez, con una sonrisa insegura. Lorraine levantó el auricular lentamente, con control. Viniste, dijo con la voz ronca por el ensayo. No estaba seguro de que vinieras. No vine a cerrar el tema, respondió. Vine a buscar claridad. Isen exhaló, riendo como si le doliera. No estoy orgulloso de lo que pasó. Pero Trace sabía cómo presionarme. Dijo que si no actuábamos rápido, lo perderíamos todo. Trace no falsificó mi firma, dijo Lorraine. Tú sí. Sus ojos brillaron. Dijo que nunca lucharías. Que te olvidarías o te quedarías paralizado, como siempre. Como después de que murió papá. Ella no me conocía. Tú sí. Isen bajó la mirada. Sus dedos se crisparon contra las esposas,
intentando fingir compasión sin que quedara público que lo creyera. Creía que nos estaba protegiendo, murmuró. ¿Construyendo algo? Lorraine negó con la cabeza una vez, sin ira, ni siquiera con incredulidad, solo con una determinación mesurada. No estabas construyendo. Estabas revolucionando, dijo. Revolucionando mi nombre, mi dolor, mi generosidad a cambio de una entrada para una identidad que no podías permitirte. Levantó la vista y, por un instante, solo uno, no era el hombre que le había robado la casa. Era el niño que una vez lloró al perder su juguete en el patio y culpó al viento. Pero incluso entonces, no lo había buscado él mismo. Había esperado a que ella lo encontrara. ¿Crees que soy un monstruo?, susurró Isen. No, dijo Lorraine. Los monstruos tienen poder. Tú intercambiaste el tuyo por una comisión. Retrospectiva, Lorraine junto a la ventana del comedor 30 años antes. Isen, de 8 años, pateando el suelo porque ella no le compró la consola más nueva. Nunca dices que sí a la primera, espetó. Y nunca das las gracias 2 veces, respondió ella. El sentimiento de derecho había empezado entonces, no con rabia, sino con la suposición de herencia, de lealtad automática. Pensó que el amor lo superaría con la edad. No fue así. De vuelta en la cárcel, Isen se inclinó hacia adelante. ¿Así que esto es todo?, preguntó. Lorraine lo observó. Él aún quería que le concediera algo, absolución, atención, incluso culpa. Cualquier cosa menos silencio. Se puso de pie. Esto no es todo, dijo. Este es el comienzo de la mía. Dejó el auricular con cuidado en su lugar y salió. Afuera, el viento le azotaba el abrigo, pero no se apresuró. Miró al cielo, nubes bajas y grises que se movían como si finalmente se hubieran cansado de contenerse. Su teléfono vibró una vez. Un mensaje de Mara, el gran jurado aceptó la grabación de Traich. Cargos pendientes. Lorraine guardó el teléfono sin responder. Tenía que visitar un jardín. 20 minutos después, se encontraba detrás del nuevo proyecto comunitario de Avenstead en Eldermillane. El patio estaba despejado. Los trabajos de cimentación del refugio estaban en marcha. Las tizas de los niños decoraban la acera, espirales brillantes y desordenadas y monigotes dibujados por los hijos de los voluntarios. Uno había garabateado un mensaje en azul: bienvenido a casa, quien quiera que seas. Importas. Lorraine se agachó y alisó con la mano las letras polvorientas. Un empleado de Avenstead se acercó, joven y nervioso. Señora Matson, disculpe la interrupción. Hay alguien preguntando por usted. Dice llamarse Lexi. Lorraine parpadeó. ¿Quiere hablar?, dijo la mujer en voz baja. Solo habla. Lorraine no se movió al principio, luego se levantó lentamente y asintió. Un momento. Metió la mano en su bolso, sacó su libreta y garabateó una última reflexión en la última página: la redención no viene envuelta. Llama, a veces 2 veces. La cerró y se giró hacia la puerta, hacia una nieta, tal vez hacia lo que vendría después. El centro de Minneapolis, líneas limpias, determinación serena y una segunda etapa construida con ambas manos. El apartamento no era grande, pero era suyo: 2 habitaciones, un baño y medio, pisos de arce que crujían en algunos lugares. Nadie le había dado a Lorraine las llaves de una vida como esta. Las había arrancado de puertas cerradas y había aprendido a guardarlas. Desempacó lentamente, caja por caja, sin prisa. Ordenó las tazas de té que Charles una vez la había coleccionado con burla y colgó un plano enmarcado de Eldermillane, ahora con la anotación: aprobado por el refugio comunitario. La segunda noche, abrió el último sobresellado que había estado evitando. La letra de Charles, curva y cuidadosa, era una tarjeta de cumpleaños que había escrito antes de su última hospitalización: siempre fuiste más fuerte de lo que creías. No esperes a que alguien más te lo diga. Lo cerró y lo dejó en el alféizar de la ventana como una bendición. En Avenstead, Lorraine empezó a hacer voluntariado, no turnos completos, sino solo unas horas a la semana: revisión de documentos, ayuda con solicitudes. Sus ojos detectaban inconsistencias antes que el software. Y su voz, aunque suave, transmitía la autoridad que solo la experiencia puede dar. Anna sonreía cada vez que Lorraine entraba por la puerta, empezó a guardarle los bolígrafos buenos y le dejó tazas de té de menta en su lado del escritorio. Un jueves por la tarde, Anna murmuró por encima del hombro:
sabes, si alguna vez te cansas de ser intimidante y brillante, podríamos contar contigo en el consejo asesor. Lorraine no respondió, pero sonrió todo el camino a casa. Las cartas empezaron a llegar poco después de que su expediente se añadiera a la base de datos estatal de protección de personas mayores. No eran correos electrónicos, sino cartas reales, escritas a mano, a veces con lágrimas en los ojos, siempre feroces. Una de una mujer de Deluz: mi sobrina pidió una hipoteca inversa que nunca acepté. Otra de Rochester: mi hijo cree que mi nombre es importante para él. No pidieron ayuda. Le agradecieron que les diera permiso para empezar a ayudarse a sí mismos. Lorraine guardó cada uno en una carpeta de lino marcada como voces. Semanas después, Mara llamó con una invitación. Evento local, dijo. Coalición para la autonomía de las personas mayores. Quieren que hables. Son solo 10 minutos. Puedes negarte. Lorraine hizo una pausa. No soy oradora. Tú tampoco eras demandante, dijo Mara. Hasta que lo fuiste. Esa noche, Lorraine se sentó en su escritorio a releer las cartas. No escribió un discurso. Escribió una verdad. En el evento, un salón comunitario alquilado cerca de Nicolet, sillas plegables se alineaban sobre el suelo de parqué. La mayoría del público tenía el rostro envejecido, pero no la derrota. Cuando Lorraine subió al escenario, sus tacones no resonaron, pero sí su presencia. Llevaba pantalones grises, una blusa azul marino y la letra de Charles guardada en el bolsillo de su blazer. No me gustan los micrófonos, empezó. Una risa suave. Me gustan las casas, no solo los edificios, la idea de que donde vives es donde perteneces. No alzó la voz. No hacía falta. Me borraron las personas que crié, pero me reescribí a mí misma. Los aplausos aumentaron, mesurados, no explosivos, de esos que significan que alguien había escuchado y comprendido. De vuelta en casa, se sirvió un vaso de agua, nada de vino esa noche. Se sentó en su sofá, con las ventanas abiertas a una calle tranquila. El mundo se movía fuera de ella, no sin ella. Volvió a abrir la tarjeta. Las palabras de Charles eran solo tinta sobre papel viejo, pero aún se mantenían. Su teléfono vibró. Un mensaje de Anna: ¿quieres ayudar a dirigir un taller sobre resiliencia financiera? Podríamos llamarlo, La mujer que se quedó. Tu título, no el mío. Lorraine escribió una respuesta, hizo una pausa y luego cambió su respuesta. Llámalo, La mujer que se mantuvo de pie. Y en algún lugar de la ciudad, otro sobre se sellaba, esta vez dirigido a la señora Lorraine Matson, oradora cívica, defensora de los ancianos, la mujer que se quedó. Dobló la tarjeta, la guardó en una caja marcada como «conservar», luego abrió un cuaderno nuevo y comenzó a escribir de nuevo. Porque historias como la suya no terminan. Retumban. Y Lorraine tenía más que decir. Despachos legales, cuentas cerradas y la silenciosa maquinaria del cierre permanente. Lorraine estaba sentada a la mesa de la cocina, con la espalda recta, el teléfono en una mano y el bolígrafo en la otra. Su té se había enfriado. No le importaba. Confirme la congelación, le dijo al representante del banco. Todas las cuentas vinculadas, conjuntas, antiguas, inactivas, cualquier cosa que pudiera haber manipulado. La mujer al teléfono dudó. ¿Seguro que quiere cerrar la cuenta de 2005? Está casi vacía, pero es con la que empezó el negocio fantasma. Una pausa. Entendido, señora Matson. Listo. Lorraine colgó. Pasó a la siguiente página de su cuaderno. Notificar a todas las instituciones, presentar una orden de arresto, roro, formal, llamar a la fiscalía para hablar de la libertad condicional. El segundo strike no sería un latigazo cervical legal. Sería una demolición total. La orden de alejamiento se presentó antes del mediodía. Mara la redactó ella misma. Sin asistentes legales ni plantillas. Limpio, dijo. Sin ambigüedades. No volverás a saber nada de él, ni legalmente, ni digitalmente, ni de ningún otro modo. ¿Y si lo intenta? Mara se encogió de hombros. Entonces volvemos a archivar. Más fuerte. Lorraine suspiró. Su bolígrafo no dudó. Esa tarde, el nombre de Trisa apareció en la bandeja de entrada de Mara. Asunto: declaración de disolución y testigo voluntario.
Adjunto, papeles del divorcio, recibos del plazo y una oferta formal para testificar en apoyo de la demanda civil de Lorraine. Está volviendo loca para salvarse, murmuró Mara. Déjala, dijo Lorraine. Siempre y cuando aterrice en algún lugar donde yo no esté. La fecha de la mediación llegó rápidamente. Territorio neutral. Una oficina sosa en el 6º piso de una torre del centro. Arte legal en las paredes, balanzas, puentes, árboles con hojas. El tipo de obras que se imprimen cuando la paz real no es posible. Lorraine llegó temprano. No trajo carpeta ni libreta, solo ella misma, vestida de lana gris pizarra y con una confianza serena. Isen llegó tarde. Parecía más pequeño, más limpio, pero como si intentara fingir remordimiento como si fuera colonia, visible, exagerado y barato. No la miró, lo cual estaba bien. Ella no tenía nada más que ofrecerle. El mediador inició la sesión con una voz alegre. Aclaremos el objetivo de hoy, el desembolso de activos, las restricciones de contacto y cualquier acuerdo final. Lorraine interrumpió suavemente. No hay desembolso. Ya se devolvió o entregó todo. El mediador parpadeó. Luego, solo queda cerrar el trato. Lorraine ladeó la cabeza. No estamos cerrando un caso, dijo. Estamos terminando el permiso. La sala se quedó en silencio. Isen se estremeció, apenas, pero Lorraine lo captó. Esa palabra, permiso, llegó donde años de súplicas no lo habían hecho porque, durante demasiado tiempo, había permitido el silencio, excusado la conveniencia, permitido el acceso. Nada más. Después de la sesión, Lorraine entró al baño, se lavó las manos y se miró en el espejo. Ni enojada ni justa, simplemente terminada. Como una montaña termina después del paso del fuego, quemada, pero aún en pie. Sonrió, no para sí misma, sino para lo que veía tras sus ojos. De vuelta en su apartamento, la lluvia había vuelto. Una lluvia primaveral constante, de esas que no amenazaban. Llovía a cántaros. Lorraine puso música, un vinilo viejo, el disco de jazz favorito de Charles, uno que no había tocado en años. Luego abrió su carpeta de lino con cartas, ahora gruesa y desgastada por los bordes. Añadió una más, esta vez de una mujer de Kansas City. Mi hermano dijo que estaba imaginando cosas hasta que les enseñé tu blog. Lorraine la dobló y la guardó en la parte de atrás. Debajo, encontró el sobre más pequeño, uno que no había visto antes. La letra del ex, solo una línea dentro, ya lo veo. No sé qué sigue, pero te creo. Te creo. Lorraine no lloró. Lo leyó 2 veces y luego lo puso junto a la tarjeta de Charles en el alféizar de la ventana. La luz los iluminó a ambos. 2 generaciones, 2 voces que volvieron a importar. Y en ese momento, Lorraine no se sintió triunfante. Se sintió quieta, y la quietud, se dio cuenta, era el final más poderoso de todos porque significaba que ya nada la perseguía, solo esperaba su siguiente movimiento. Minneapolis, principios de verano, muros nuevos, futuros forjados y una última brecha en los cimientos. Lorraine estaba sentada frente al abogado de sucesiones, con un portafolios encuadernado en cuero abierto entre ambos. La oficina no se parecía en nada a las que solía entrar con Charles. Nada de óleos, nada de esmaltes falsos, solo estanterías iluminadas por el sol. Y una mujer que escuchaba primero y escribía después. Entonces, ¿quiere que la mayor parte se asigne a Benstead?, preguntó el abogado. Sí, respondió Lorraine. Se repartirá entre su fondo para el desarrollo de viviendas y el Departamento de Defensa Legal. Quiero que mis bienes perduren más allá de mi nombre y de los legados personales. Lorraine metió la mano en su bolso y sacó una lista escrita a mano. Columnas ordenadas, el nombre de Anna arriba. Se queda con el piso, dijo Lorraine. Y con los discos de jazz. A Charles le habría gustado. La abogada arqueó las cejas. ¿Herederos biológicos? Ninguno que valga la pena nombrar. El bolígrafo hizo clic. El testamento se reescribió solo. 2 semanas después, Lorraine lanzó una pequeña beca en nombre de Charles. La beca de realojamiento Charles Madsen, de 5,000 pesos por beneficiario, se otorga a personas mayores desplazadas por abuso financiero. Mara lloró. Anna se ofreció a diseñar el banner del sitio web. Lorraine asintió una vez. Digámoslo como es, dijo.
Una segunda oportunidad financiada por cada mentira que convertí en verdad. Y luego llegaron las memorias. No muy largas, solo 14.000 palabras, limpias, concisas y publicadas discretamente en un sitio web creado para testimonios de sobrevivientes. Título: ¿Cómo sobrevivir a la familia cuando la familia no existe? La primera vez que compartió el mensaje fue de una trabajadora social de Vermont, y luego de una jueza jubilada de Ohio. En una semana, alcanzó las 300.000 visitas. Los comentaristas la calificaron de todo, desde un faro hasta un modelo a seguir. No respondió, pero leyó cada línea y guardó las que le dolieron. Anna entró una tarde con el teléfono en la mano. Otra vez en las noticias locales, sonrió. Primera plana del Metro Weekly. Lorraine puso los ojos en blanco pero cogió sus gafas. La mujer que vendió las cerraduras, como una madre de Minnesota, convirtió el desalojo en un imperio. No le gustó el título, pero sí el subtítulo: La justicia de los ancianos no se trata de venganza. Se trata de recuperación. Un cálido martes, Lorraine regresó a la casa, su antigua casa, ahora pintada de un verde suave con rampas anchas y un cartel que decía el refugio comunitario Elder Mill en asociación con Avensted. May la esperaba en la acera, con su portapapeles como siempre. ¿Quieres entrar? Lorraine dudó un momento, pero luego cruzó la puerta. Atrás quedaron las limas falsas y el brillo de agente inmobiliario. En su lugar, alfombras tejidas a mano, un banco de bienvenida, un tablón de anuncios enmarcado titulado Mi primera noche segura, con fotos de personas mayores sonrientes, con pequeñas notas clavadas debajo: gracias por no obligarme a demostrar que importaba. Primera ducha caliente en una semana. Zapatillas nuevas, sueño nuevo, un nuevo comienzo. Lorraine estaba en la entrada. Este es mi hogar, dijo. May asintió. Porque es honesto. Pero más tarde esa noche, la honestidad se quebró. El teléfono de Lorraine se iluminó con un mensaje de Mara: necesito hablar. Urgente. Se encontraron en la oficina de Mara, con los papeles ya esparcidos sobre su escritorio. No quería arruinarte el día, dijo Mara. Pero encontramos algo. Le pasó un archivo: una empresa fantasma constituida hace 3 meses en Delaware. Propietario: EJM Strategies LLC. Funcionario: Isen J. Matson. Finalidad: consultoría y desarrollo inmobiliario, propuesta activa con la división del Medio Oeste de Avensted. El corazón de Lorraine no se aceleró, sino que se calmó. ¿Qué estaba proponiendo? Mara pasó la página. Consultoría de gestión. Dijo que te asesoraría sobre estrategias de rotación de propiedades. Te incluyó como patrocinador pasivo de legados y afirmó que estaba en proceso de conciliación. Lorraine se quedó mirando las palabras: conciliar, no con ella, con su nombre, con su credibilidad, con todo lo que había reconstruido sin permiso. Otra vez. Se puso de pie lentamente. ¿Se cerró el trato? Mara negó con la cabeza. No. May lo marcó. Pero pensamos que deberías verlo. Lorraine asintió bruscamente. Luego se giró hacia la puerta. ¿A dónde vas?, preguntó Mara. Lorraine no se detuvo. Para recordarle, dijo, lo que pasa cuando entras en algo que no estaba cerrado con llave. Afuera, un trueno retumbaba a lo lejos. No era una tormenta, sino una advertencia. Y esta vez, no era Lorraine quien necesitaba refugio. Minneapolis, principios de verano, sol suave, límites firmes y la última puerta que cerrará. Lorraine estaba en la oficina del fiscal del distrito, con las manos juntas, sin nerviosismo, simplemente decidida. Podemos presentar una segunda denuncia penal, dijo el fiscal. Fraude de empresa fantasma, tergiversación, intento de coerción. Lorraine negó con la cabeza. No. Parpadeó. ¿Se niega a presentar cargos? Ella asintió una vez. No merece más mi tiempo. Una pausa. ¿Estás seguro? Estoy segura de esto, dijo Lorraine. Quiero pasar el resto de mi vida en paz, no con papeles atados a él. Y con eso, firmó la retirada formal. No un perdón, solo una negativa. Negativa a dejarle tomarse un minuto más. De vuelta en la oficina de Mara, ultimaron el codicilo de la herencia de Lorraine. La cláusula 37, leyó Mara en voz alta, establece que Isen James Matson tendrá prohibido legal y permanentemente recibir, acceder o impugnar cualquier parte de los bienes que posea, transfiera o done Lorraine Margaret Matson.
Se aplica la cláusula de no impugnación. Irrevocable. Lorraine firmó sin dudarlo. Imprímelo 2 veces, dijo. Una para los registros y otra para la caja ignífuga. Ese fin de semana, el refugio comunitario celebró una ceremonia discreta. Sin medios de comunicación ni discursos, solo el personal principal, algunos voluntarios y Lorraine, con una bufanda color espuma de mar y zapatos planos prácticos, sosteniendo una llave. No era la original. Aquella había desaparecido hacía mucho tiempo, perdida en una maraña de engaños y suposiciones. Pero esta era más importante porque habría algo que permanecía abierto. Se quedó en el porche, el mismo porche donde Charles una vez estuvo con los brazos quemados por el sol y una lata de refresco, y se volvió hacia May. Ahora es tuyo, dijo. May sonrió. Nos encargaremos de ello. Lo sé. Lorraine le ofreció la llave. De latón macizo, pulida y limpia. Cuando May la tomó, los voluntarios aplaudieron suavemente. Uno de ellos le entregó a Lorraine un pequeño regalo, una baldosa de arcilla pintada a mano en azul, grabada con: no solo abriste una puerta. Abriste la dignidad. Lorraine no habló. Simplemente inclinó la cabeza y exhaló una década. Su 73º cumpleaños llegó con lilas en flor y sin expectativas. Pero la sala se llenó de todos modos. Anna trajo pastelitos con velas doradas e insistió en brindar. Por la mujer más inteligente y amable que conozco, y la única que hace que las cláusulas legales suenen a poesía. Todos rieron. Lorraine puso los ojos en blanco, pero se quedó callada hasta que Anna se inclinó después del postre, abrazándola con fuerza. «Feliz cumpleaños, abuela». No lo dijo en broma. Lorraine se quedó sin aliento. Se aferró más de lo que pretendía, y al soltarse, sonrió. «Gracias», susurró, «por encontrarme después de la caída». Esa noche, después de que todos se fueran, Lorraine limpió despacio. Enjuagó las tazas de té y dobló las servilletas. Encendió una vela y se sentó junto a la ventana con su cuaderno. No escribió. Todavía no, pensó. Pensó en Isen, en cómo la sangre lo había forjado, pero en cómo las decisiones, momento a momento, la habían forjado a ella. Había poder en eso, no del tipo ruidoso, sino del que te ayuda a superar las tormentas. Justo antes del anochecer, Lorraine se puso el abrigo y caminó 4 manzanas hasta el Dermilane. No entró. No le hacía falta. A través de las ventanas, vio risas. Reales, alegres, comunes. Una mujer poniendo la mesa. 2 hombres desempacando sábanas. Un perro acurrucado bajo un rayo de sol. Ya no era suyo. Ese era el punto. Sonrió y dobló la esquina. Su paso firme, su sombra larga y ligera. El barrio no había cambiado. Ella sí. Cambiaron las cerraduras. Así que cambió su vida.